Señor nos bendiga. Amén. Qué grato poder compartir principalmente la fraternidad, la comunión entre nosotros, ¿no? La palabra dice que no hay nada más grato para Dios y para el cristiano que habitar juntos en armonía. Y los primeros hermanos, cuando empezó la iglesia, ellos nos muestran a través del libro de los Hechos que compartían con armonía y sencillez de corazón. En la meditación de hoy, hermanos, que ya hemos leído algo, vamos a pensar mucho a través de lo que leamos acerca de algunos aspectos, uno con dos aspectos más, sobre o alrededor de los cuales gira la vida nuestra. Y Jesús lo planteó de esa manera. Jesús hizo tres planteamientos en términos generales. Por ejemplo, en una ocasión dijo que amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente. Y luego dice, y el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto depende todo, ¿no? La ley, los profetas, de esto depende la vida cristiana. Y es una realidad tan elemental, pero a la vez profunda, que usted no puede gozar de una buena vida espiritual si el amor hacia el semejante no está en el nivel que Dios quiere. Y por supuesto el amor hacia Dios. Pero noten que parte de un asunto, que hoy no lo vamos a tocar solamente para que vayamos teniendo una idea, este no es el tema, parte de un asunto que no le hemos prestado nada de atención. Dice, amarás a tu prójimo ¿como qué? Como a ti mismo. ¿Usted ha analizado eso a profundidad? Si se ama tanto y ama a los demás como usted se ama a sí mismo, notará que hay falencias en esta verdad de Jesús. ¿Usted se ha detenido algún momento a preguntar, yo me amo a mí mismo? Y con esa misma intensidad amo a mi prójimo. Analice lo que hoy no lo vamos a meditar. Pero hay otra verdad sobre la cual gira la vida cristiana y Jesús la puntualizó, digamos que con mayúscula. Él dijo, viene la hora y ahora es cuando los adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca a Dios. ¿Se ha preguntado usted algún día, soy yo un verdadero adorador? Diariamente saco el tiempo y luego que saco ese tiempo vivo mi vida en plena adoración a Dios. Hoy lo leímos, que debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable. Y hay una meditación ya subida en YouTube que toca ese tema. ¿Cómo adoramos a Dios? Presentando nuestro cuerpo en sacrificio. Y tocábamos ese día que cada que nosotros presentemos nuestro cuerpo en una conversación, en una situación difícil o adversa, mi cuerpo debe ser presentado como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Una verdad muy grande en cuanto a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y la tercera verdad planteada por Jesús, y que luego Pablo lo va a demostrar cómo fue. Jesús dijo una verdad contundente: los sanos no tienen necesidad de médicos. Yo vine por los enfermos. ¿Cuán sanos o cuán enfermos estamos nosotros? ¿Se ha detenido usted a pensar en eso? ¿Y cómo lo muestra Pablo? Pablo llega a un momento en que nos permite ver el Espíritu Santo a través de lo que hizo en este hombre, a qué apuntaba Jesús. Pablo llega a decir, ya no vivo yo. ¿Cómo esa enfermedad o muerte en la que uno estaba puede y debe llegar al nivel de uno convencerse
Pero no tanto convencerse, sino trabajar diariamente en el morir a yo, a mí mismo. ¿Se ha preguntado usted en el tiempo que lleva de conocer de Dios, ¿ha muerto usted o todavía está vivo? ¿Ha muerto usted a lo que era? ¿Ha muerto usted a su manera de ser, de pensar, de actuar, incluso de gesticular? ¿Ha muerto usted a eso? No vamos a meditar en esas tres verdades de Jesús, sino en todo lo que encierra esto. ¿Cuál? Jesús dijo: yo soy la verdad. ¿Y por qué todo esto que estamos tocando? Por lo siguiente, hermano. Nosotros nacimos, crecimos y hemos abierto nuestros ojos en unos tiempos difíciles, hablando doctrinalmente. Porque nosotros abrimos nuestros ojos en un mundo de verdades que cada quien fue implantando. Y nosotros abrimos nuestros ojos y nuestro entendimiento a esas verdades que nos llenaron de conocimiento, de ideas, de doctrinas, de creencias, de una cantidad de cosas, atención, donde el diablo ganó mucha ventaja. Porque esas cosas que como verdades se fueron inculcando en nuestros corazones, nosotros no tuvimos la capacidad suficiente de darnos cuenta que muchas de estas verdades eran verdades mezcladas, eran verdades adulteradas. Y una de estas verdades Dios nos lo muestra a través del ejemplo con Eva. Satanás se le presenta a Eva con una verdad y luego le transmite otra verdad. Y las verdades de Satanás siempre hacen daño. ¿Cuál fue la primera verdad que Satanás le dijo a Eva? Dios te ha dicho, no comerás de todo árbol. Y la otra verdad que le dice es, el día que lo comas serán abiertos vuestros ojos. Es una verdad. Y serás como Dios. Otra verdad. ¿Por qué? Porque el diablo, con su verdad, llevó al ser humano a ser como Dios. ¿Y cómo lo llevó a ser como Dios? Cada uno de nosotros se convirtió en un Dios. Cada uno de nosotros tiene sus propias leyes, tiene su propia gracia. ¿Cómo así que su propia gracia? Mire, ¿usted no ha notado que hay veces que hay personas que caen de la gracia de Dios? ¿Sí? Hay veces que hay personas que también caen de nuestra gracia. ¿Se ha sentido que hay personas que caen de su gracia? Es decir, que ya usted como que las desecha. Cayeron de su gracia. Blasfemaron contra usted, pecado imperdonable. Nos convertimos en dioses. Verdades que transforman negativamente nuestra mentalidad y nos llevan a un punto por el cual vamos a empezar hoy. Nos lleva a un punto que medio lo tocamos el domingo anterior, y eso se llama ruina espiritual, muerte, enfermos. Si Jesús dijo, hermanos, que los médicos no necesitan, los sanos no necesitan de médicos, ¿de qué está compuesta una congregación entonces? ¿Somos enfermos? Sí. Sanos por la sangre de Cristo, pero conservamos heridas, conservamos secuelas de algunas enfermedades, secuelas como la mentira, secuelas como la ira, secuelas como el enojo, el pleito, la maledicencia, la malicia, enfermedades. Entonces, ante eso, vuelvo a la frase que Jesús dijo: yo soy la verdad. Hoy vamos a analizar esta idea en un ángulo diferente. Decía, y voy a repetirlo en un puntito para empezar, encontramos verdades en las que nuestra mente fue llenada de información, de doctrinas, de creencias. ¿En qué se ha convertido el cristianismo hoy con sus verdades? En banderas donde cada congregación, cada denominación tiene su propia verdad. Cada denominación tiene su propia bandera.
Y miren lo que hace el diablo, hermano. El diablo toma, porque nacimos en tiempos de apostasía, empieza a trabajar en la mente de cada persona las verdades de aquella denominación y lo pone a creer eso. Y vamos a mirar un ejemplo para lo que la verdad de Jesús quiere lograr en nuestra vida. ¿Qué quiere lograr la verdad de Jesús en nosotros? Llenarnos de conocimiento, llenarnos de información, llenarnos de ¿qué? ¿Qué quiere hacer Jesús con su verdad en nosotros? Vamos a mirar hoy un punto de partida en el libro o carta de Juan, la tercera que él escribe, y esto lo vamos a relacionar con otros pasajes para llegar a una historia en la que usted y yo a lo mejor nos sintamos identificados. Tercer libro, tercer carta que el apóstol Juan escribió, los versículos 1 y 2. No tiene capítulo. Juan, versículos 1 y 2. El anciano, esta expresión ya muestra lo que el trabajo de Dios, lo que la verdad de Jesús hizo en este varón. El anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Vamos a repetirlo. Tercera de Juan, versículos 1 y versículo 2. El anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Una verdad escrita una sola vez en todo el Nuevo Testamento: la prosperidad del alma. En las verdades del cristianismo de hoy se habla de la prosperidad material, física, económica, y eso, aunque usted no lo crea, está fuerte en su conciencia. Está en todas las conciencias de los que estamos acá. Nosotros no nos queremos desprender de nada de lo económico, y tenemos acá grabado en el subconsciente que hay que aspirar, que hay que tener, ¿sí? Porque todos tienen, porque todos logran, porque todos alcanzan, porque todos sueñan. En la mentalidad del Espíritu Santo hay otra idea totalmente diferente. Le dice: mira, así como ya has prosperado tu alma, bueno, ahora sí puedes en lo otro. Mire que el planteamiento de Juan es: yo espero que seas prosperado en todas las cosas. ¿Por qué? Porque ya tu alma está prosperada. ¿Cuál fue entonces la primera idea planteada por el Espíritu Santo en cuanto a la prosperidad de la vida del ser humano? La prosperidad del alma. ¿Sí? Ahora viene la pregunta: ¿cuánto ha prosperado tu alma? ¿Ve? Y hay que devolvernos a mirar un video que usted tiene en su mente. ¿Cuál es el video que usted tiene en su mente? Usted tiene el video de todas aquellas cosas que hace diariamente para prosperar económicamente. Se hace una serie de actividades, maneja una cantidad de tiempo, maneja fuerzas, mete intenciones, trasnocha por lo que necesita su cuerpo. Por eso el escritor de Proverbios, ¿quién es el escritor de Proverbios? Nuestro hermano Salomón escribió: si como la plata la buscares. ¿Lo han leído? Proverbios 2. ¿Y de qué está hablando? Viene hablando de la inteligencia, el entendimiento, la sabiduría. Si como la plata la buscares y las escudriñares como a tesoros, entenderás el temor de Jehová. ¿De qué verdad estamos hablando, hermanos? Atención para aquellos que toman notas y ponen títulos. Estamos hablando, queremos compartir hoy el tema: una verdad que transforma. ¿Sí? Una verdad que restaura, una verdad que enriquece el alma. Cuando Jesús dijo: yo soy la verdad, no quiso decirnos
cosas que hoy estamos entendiendo. Vamos a mirar la historia de la que les hablé en el libro de Lucas, una historia conocidísima, y eso es importante. Del capítulo 19, la historia de un hombre muy prosperado económicamente. ¿Saben de quién estoy hablando, verdad? Un hombre de corta estatura. ¿Sí? Un hombre de cuyo nombre se ha sacado el verbo para lo que significa robar, saquear. ¿Sí? Lucas capítulo 19. Aquí vamos a ver, hermanos, a dónde quiere y cómo quiere, para qué quiere Jesús implantar su verdad en nuestra vida. ¿Listo? Si es para llenarnos de conocimiento, ¿para qué será? Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Lucas 19 a partir del versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, atención, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa última frase, hermano, ojalá nosotros pudiéramos analizarla mucho tiempo. Bien, tenemos entonces en este relato a un hombre prosperado totalmente en lo económico. ¿Cómo lo logró? No nos metamos tanto en eso, lo vamos medio a mirar. Creo que sabemos que los publicanos eran personas que cobraban impuestos y de esto tenían riquezas, porque los cobraban más de la cuenta. Pero hay un dato, hermano, que debe usted tener claro. Zaqueo no era publicano. Zaqueo era jefe de publicanos. O sea que sus entradas eran más altas, más abundantes. Ahora, espiritualmente, ¿cómo era la vida de Zaqueo? ¿Qué encontró Jesús en este hombre? A un hombre arruinado, porque un hombre era que robaba, le robaba a su propio pueblo, a sus propios súbditos, a sus trabajadores como publicanos, engañaba a sus hijos. ¿Por qué engañaba a sus hijos? Porque les hizo ver que era un hombre rico, producto de un trabajo. ¿Pero qué tipo de trabajo hacía? Engañaba a su esposa. ¿Por qué engañaba a su esposa? Por lo mismo, porque la llenó de riquezas, de lujos. ¿Pero de qué manera? ¿Y cuánto, hermano, esto trabaja en nuestra mente? Pero vamos a lo que nos compete, a lo que necesitamos para nuestras almas hoy día. Jesús lo mira allá arriba de aquel árbol y le dice: bájate, desciende a prisa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Qué significa posar? Por allá en el libro de Efesios, capítulo 3, en los versículos 14
en adelante, pero específicamente en versículo 16, el apóstol Pablo dice, para que habite Cristo en vuestros corazones. Pablo diciéndole a la congregación de Éfeso, mira, hagan esto y esto para que habite Cristo en vuestros corazones. ¿Cómo es que entonces Cristo no estaba habitando? No, no es esa la idea que quiere transmitir. Quiere transmitir una idea que nosotros necesitamos en esta mañana. El verbo posar en el lenguaje de Dios indica dos cosas. O Dios mora en nosotros paulatinamente, como mora un huésped de un hotel por 2 o 3 días, o Dios mora en nosotros para siempre. El verbo posar del que Cristo quiere lograr en nuestro corazón es ¿cuál? El segundo, posar para siempre. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Vamos a tenernos ahí, hermano. Yo soy la verdad. ¿Qué verdad quiere Jesús implantar en mi vida? Y la primera verdad es que es necesario que Él viva en mi casa. Mire que eso va más allá del conocimiento, de la información, de las creencias, de las doctrinas. Primera verdad, hermano, Dios quiere morar en tu casa. Pero ¿cuál es la primera casa donde Él quiere morar? El corazón. Y mire cómo lo va a lograr, cómo vamos a ver el planteamiento destructor. Escuchen, una verdad que transforma es una verdad que destruye. Por eso los 3 planteamientos que hicimos al principio, ahora los miramos. ¿De qué estamos hablando, hermanos? Observemos lo que empieza a destruir la presencia, la verdad de Jesús en la vida de este hombre. Versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Pregunta: ¿cuál era el estado espiritual de Zaqueo? Y segunda pregunta: ¿cuál era el estado espiritual de quienes empiezan a juzgarlo? Es el mismo. Da la casualidad, hermanos, que cuando uno juzga, sencillamente es porque uno está en la misma condición de la otra persona. No hay otra razón. Eso fue lo que Jesús nos deja ver con la mujer adúltera. ¿A qué la llevaron los caballeros fariseos? A juzgarla. Entonces Jesús les plantea: bueno, listo. Como ustedes están sin pecado, háganle. Ustedes dicen el rato, cada uno acusado por su conciencia. Claro, cuando estamos acusados por nuestra conciencia, nuestra vida sirve para emitir juicios nomás, porque estamos igual o peor. Entonces esta gente que estaba rodeando a Zaqueo, claro, tenía razón. Jesús había entrado en casa de ¿quién? De un pecador. Pero andaba con pecadores. ¿Ah? Pero andaba con pecadores. Esa era una verdad. Jesús había entrado a casa de un pecador. Lo que están diciendo estos caballeros que están rodeando la casa, ¿es verdad o es mentira? Es verdad, pero es una murmuración. Para murmurar siempre hay que usar verdades. Y las verdades que usamos para murmurar es simplemente para hacer quedar mal a la persona de la que estoy hablando. ¿Sí? ¿Cómo querían ellos hacer ver a Zaqueo ante la presencia de Jesús? Como lo peor. Pero Jesús, que tenía ya su mente en el estado ideal que nosotros debiéramos tenerla, emite un juicio y dice: Él es hijo de Abraham. Qué cosa tan diferente, ¿no? Qué manera de mirar a las personas arruinadas espiritualmente. Qué manera de mirar nuestra miseria. Y por eso hablamos de la misericordia el domingo anterior. Miren lo que es misericordia: ver a esa persona como un hijo de Abraham. Pero vamos al punto de lo que la verdad de Jesús empieza a destruir. ¿Qué fue lo que empezó a destruir? Ya en esta verdad que acabamos de decir en el versículo 9, destruye algo. ¿Qué quiso destruir? Los conceptos que nosotros nos hacemos de los demás. ¿Cuáles son los conceptos que nosotros hacemos de los demás? Lo peor. Analicen. Nunca
nunca nosotros conservamos en la longanimidad que debemos tener, en un estado permanente de estar bien, un buen concepto de las personas. Llegará el día en que ese buen concepto que tenemos merma. Para Jesús no. Ahora, ¿podía Jesús decir que era un ladrón? Claro, tiene todo el fundamento para decir con justo juicio lo que era Zaqueo. Pero la mirada de Jesús va más allá de lo que ve el hombre. El hombre ve lo que sus ojos físicos pueden palpar. Y lo que los ojos físicos nuestros ven es el estado pecaminoso de las personas. Nosotros no somos capaces de ver la gracia, la misericordia de Dios en cada uno. Y ahí Dios quiere trabajar. Ahorita vamos a llegar allá. Volvamos al versículo 8 ahora. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Observemos lo que la verdad de Jesús empezó a destruir. Ya quiso destruir algo en la mentalidad de quienes estaban alrededor. Ahora va a la persona indicada. Cada uno de los que estamos acá posiblemente somos Zaqueo, ¿no? Algunos son altos, pero igual somos Zaqueo. ¿Sí? ¿Qué destruyó Jesús en este hombre? ¿Qué conocimiento le transmitió? ¿Qué logró transformar? Recuerde, una verdad que transforma. ¿Qué logró destruir en él? ¿Y qué dijo para lograrlo? Con esa expresión: hoy es necesario que pose yo en tu casa. Lo desbarató, hermano. Y lo llevó ¿a dónde? A querer, ¿qué? ¿A dónde lo llevó con esta palabra? A querer cambiar. Una verdad que transforma, hermano. La expresión de Jesús fue contundente. Le desbarató todo, hermano. No sé. Ahora miren los que están alrededor de él. Yo quiero que se concentren un momentito en los que están alrededor de él. De la casa, ahí en la mesa. Uy, este va a dar lo que tiene 4 veces. Hay un silencio absoluto ahí en esa sala. Y la palabra de Dios ha logrado entrar a un corazón. Y la palabra de Dios, hermano, está siendo glorificada en este momento. ¿Sabe una cosa, hermano? Yo llevo años leyendo este pasaje y he intentado, la verdad, encontrar, así sea una expresión ahí, donde Jesús le está indicando a este hombre que se arrepiente, y no la he podido encontrar. Jesús no le está diciendo que se arrepienta. ¿Por qué este hombre toma esta determinación? ¿Sí? Y volvemos al punto de partida. Porque cuando nosotros tenemos corazones para dejar que la verdad de Jesús transforme nuestra vida, tomamos decisiones. Así estemos mal. ¿Cómo estaba Zaqueo? Terriblemente mal. ¿Usted ha estado mal en algún momento, hermano? Sí. ¿Ha estado hundido como Zaqueo, sucio como Zaqueo? Sí. Me viene la pregunta: cuando yo aquella predicación, cuando yo aquel tema, también se puso como Zaqueo. Bueno, hoy voy a... No, esperamos que pase el tiempo, hermano. Entonces Satanás aprovecha, hermanos, a desvirtuar tantas cosas. Entonces, ¿qué ocurre, hermano? Es cuando, repito, la cabeza nuestra empieza en el ámbito cristiano a llenarse de información, de conceptos, de doctrina, de teología, de textos bíblicos. ¿Entiendes? Y la cabecita de Zaqueo no tenía ningún texto bíblico todavía en la cabeza. Y pudo exclamar: hasta hoy llega mi actitud de ladrón. Y no solamente no voy a seguir robando, voy a devolver. Hago una pregunta, hermano. ¿Tiene poder la palabra de Jesús para transformar? ¿Es una verdad transformadora? Amén. ¿Y por qué a nosotros todavía no nos ha hecho eso? Porque nosotros nos quedamos en la letra. Y la letra mata, hermanos. ¿Sí lo han oído? La letra mata.
Porque nosotros, no sé ustedes, tal vez nos convertimos en personas de llenarnos de conocimiento. Entonces vuelvo al punto de partida. Amarás a tu Dios con toda tu alma y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué estas dos verdades no han transformado nuestra vida para amarnos a nosotros mismos y para amar a los demás como yo me amo y amar a Dios como Él lo merece? ¿Por qué? Esa pregunta la resuelve cada uno en su parte interior, ¿verdad? Personal, individualmente. Pudiera citar más ejemplos y vamos a llegar a una conclusión en este punto. Cada que Jesús se acercó a alguien y le dijo una verdad, esa persona se fue pensando de manera diferente. Hay otro ejemplo, hermano. Lo he leído y lo he compartido con ustedes, pero no me cansaré de repetirlo. Juan capítulo 7, cuando los fariseos mandan, por allá en los versículos 32 creo, 34, los fariseos mandan a unos policías a arrestar a Jesús, ¿verdad? ¿Lo han leído? Y estos soldados, policías salen con su armamento, con sus esposas para traerlo, digo las esposas de aprisionar, ¿no? Y van con todo el operativo militar montado, y resulta que cuando llegan, Juan capítulo 7, versículo 37, llegan cuando él lanza la expresión del 37, y en el 37 y 38 Jesús dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y resulta, hermanos, que después de esta expresión los policías se devolvieron. Vaya al versículo 44 y 45, y quienes los mandaron les preguntan: ¿por qué no le han traído? ¿Y qué contestaron ellos? Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Mire, a partir de ahora usted va a creer que el nombre de Dios es este. A partir de ahora usted va a creer que... No, Jesús lo que les dijo fue: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No son las verdades de hoy, hermanos. Hoy nos están y nos han vendido otra información, otras verdades, y por eso no hay transformación. ¿Y esos hombres cómo llegaron ante sus oficiales? Con las manos vacías. ¿Por qué no la habéis traído? Porque las palabras de él nunca las habíamos escuchado y nos desarmaron. Es prácticamente lo que quieren decir, ¿no? ¿Ha sido usted algún día desarmado por las palabras de Jesús? Vuelve, hermano, a meditar eso. Amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo, porque ahí depende todo, ¿no? Pero vamos a la otra verdad. Verdaderos adoradores. ¿Cómo nosotros llegar a una verdad que transforme nuestra vida y nos convierta en verdaderos adoradores? Pues vamos a buscar otra historia, otro ejemplo. Vamos a Hechos capítulo 9, y con este ejemplo miramos todos los demás aspectos. Hechos capítulo 9. Y ahí miramos también, de paso, lo de la prosperidad del alma. Hechos capítulo 9. Me gustaría darle un montón de detalles que por tiempo no alcanzamos, pero vamos a tomar una idea de lo que la palabra está expresando. Hechos capítulo 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, el cristianismo, ¿verdad?, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues.
Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a una ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Se puede seguir leyendo más tarde la historia, que creo que la conoce, y compaginarla con el capítulo 22 hasta el 26 de este libro, ¿no? Pero ¿cuál es la idea, hermanos? Saulo estaba lleno de verdades. Saulo estaba lleno de conocimiento. Y no de cualquier conocimiento, conocimiento de la ley de Dios. Y era, hermanos, después del gran maestro Gamaliel de aquella época, el hombre más dotado, más cumplidor, más impulsivo. Les he compartido y lo repetiré varias veces: para pertenecer al Sanedrín, para tener autoridad junto con los demás, debía la persona llegar a 50 años de edad y debía ser casado. Saulo tenía un poquito más de 30 años y era soltero y tenía más autoridad que muchos de ellos. O sea que estamos enfrente de un hombre, hermano, que ninguno de nosotros tiene, juntándonos todos aquí, la tercera parte del conocimiento, de la potestad que él tenía. Pero se enfrentó con la verdad transformadora de Jesús y libre. Y lo único que Jesús le dice, atención, es: ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquel joven impetuoso, aquel joven enérgico, aquel joven dispuesto a sacrificar, a encarcelar cristianos, quedó postrado ese día en tierra. Hasta ahí llegó su ímpetu. ¿Pero por qué? Porque se encontró de frente con la verdad que transforma, no con la verdad que llena de conocimiento. Entonces, hermanos, cuando esta verdad lo humilló, él cae a tierra y lanzó una expresión que nos hace falta a nosotros. La expresión de Saulo fue: ¿qué quieres que yo haga? Él no le dijo: mire, yo soy Saulo de Tarso. Usted no sabe quién soy yo. Sí, de pronto Jesús no sabía quién era, ¿verdad? Tengo cartas, y las cartas de los sacerdotes pesaban mucho. Era como una orden policíaca prácticamente, una orden judicial. Aquel hombre cae derribado, hermano. Uno se asombra de la vida de este hombre, uno se asombra de escucharlo decir: ya no vivo yo. Y se asombra de la gran obra que hizo, pero nunca nos asombramos de cómo empezó todo. ¿Cómo empezó todo? ¿Qué quieres que yo haga? Es ahí, hermanos, donde la verdad de Jesús empieza no a llenarnos de conocimiento, sino a ¿qué? A transformarnos. Es prácticamente lo que Zaqueo está planteando. Aunque Zaqueo se fue más adelante, ¿no? Zaqueo no preguntó: ¿qué quieres que yo haga? Yo voy a hacer. Juntando las dos cosas, hermano, usted lo puede hacer. ¿Qué quieres que yo haga? O disponerse: bueno, ya conozco la verdad, ya me llené de conocimiento, pero quiero que esta verdad me transforme. ¿Entiende? Entonces, pedirle a Dios, preguntarle: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué cree usted que quiere Jesús que usted haga? Ya lo leímos en Juan, en 3 Juan: que tu alma sea prosperada. Entonces, ¿a dónde nos vamos con esto? Amarás a tu Dios con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo. ¿Y a dónde llegó Jesús? Amar a Dios con todas sus fuerzas. ¿Y cómo llegó Saulo a amar a los hermanos? ¿Cómo llegó Pablo a amar a los hermanos? ¿Quieren que lo miremos? Vamos a mirarlo si quieren. Vamos a mirarlo en Filipenses y vamos a mirarlo en 2 Corintios. Y de esta lectura, hermanos, entonces vamos a ir a donde empezó el hermano hoy a leer, a Romanos 12. De estas dos lecturas. Filipenses
capítulo 1, versículo 8. Aquí hay una verdad muy fuerte, hermano, que yo no sé si hoy nosotros tuviéramos la capacidad no solo de decirla, sino de sostenerla en la vivencia. ¿Lo tenemos en 1.8? Dice, porque Dios me es testigo. Miren cómo empieza. Dios es testigo, Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Hermano, en un judío decir Dios me es testigo es lo mismo que jurar. Y Jesús sentenció, no juréis. El juramento era tomado como algo peligroso, delicado. Pablo se atreve a jurar, usando a Dios como testigo, que amaba a los hermanos de Filipo. ¿Cómo? Con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Qué es eso, el entrañable amor de Jesucristo? Cuando se habla del amor entrañable, hermanos, literalmente está diciendo que Jesús estuvo dispuesto a derramar sus entrañas por la iglesia. Pregunta, ¿Pablo estaba dispuesto a hacer eso también? Sí. ¿Pero por qué, hermanos? ¿Porque lo sabía? ¿Porque lo tenía en la mente? No, porque una verdad que tomó a este hombre y lo transformó totalmente. Porque él se humilló, se postró ante la verdad transformadora y restauradora de Jesús. Lo mismo que Zaqueo. Por eso, hermano, este hombre pudo amar a Dios y a su prójimo. Por esto este hombre pudo ser un verdadero adorador. ¿Cómo así que un verdadero adorador? Usted puede mirar, excepto la carta a los Gálatas, las demás cartas que él escribe, y en todas él le dice a los hermanos, no ceso de orar por vosotros. ¿Se lo ha leído? Él le dice a cada congregación, cada que le escribe una carta, y le dice a Filemón mismo, y le dice a Tito, y le dice a Timoteo, me acuerdo de ti en mis oraciones. O sea, que era un hombre que se mantenía orando. ¿Por qué, hermano? Porque la verdad de Jesús lo transformó. Y el último dato que usamos al principio de amarás a tu Dios y ser verdaderos adoradores, él sí que es la manera de verlo, hermanos. Los sanos no tienen necesidad de médicos. Si alguien fue encontrado como enfermo y con grandes enfermedades, fue sano. Pero al morir él y vivir Cristo en él, ¿a dónde quedaron sus enfermedades? Espiritualmente hablando. ¿Sí? Nosotros tenemos muchas enfermedades espirituales, hermano. Vamos a mirarlas para ir terminando. En ese texto que el hermano leía, en Romanos capítulo 12, y allí vamos a darnos cuenta cómo la verdad de Dios quiere transformarnos. Entonces vamos a saltar algunos versículos porque ya algunos los miramos en ese tema de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, está ya subido. Pero vamos a retomar la idea a partir del 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 12:1. Entonces, ¿cómo presentamos nuestro cuerpo? Repito, ya está, pero vamos a mirar aspectos hoy en la verdad transformadora de Jesús. Primer dato, hermano, está en el versículo 2. Yo necesito ser consciente que si soy enfermo, que si no he sido transformado, que si simplemente me he llenado de información, entonces, mira el versículo 2. Mi entendimiento, mi mente necesita ser ¿qué? Transformada, renovada. ¿Y por qué transformada y renovada, hermano? Porque mi manera de ver el mundo, porque mi manera de pensar no es a la manera de Dios. Yo tengo otra manera, muy diferente, ¿sí? Y Saulo la tenía, y cada uno de nosotros
debe ubicarse ahí. Entonces, la primera idea, hermanos, es, necesitamos aquí, hermanos, renovar, transformar aquí. Jesús no dejó a los apóstoles ya solos hasta que no vio que su mente había sido renovada y transformada. Pablo no dejó a Timoteo solo hasta que no vio que él, se lo dice en 2 de Timoteo, le dice: tú has seguido mi doctrina, mi conducta, propósito, fe, longanimidad, paciencia. ¿En cuántas cosas dejó Pablo a Timoteo preparado? ¿Sí? Transformado. Nuestra mente debe transformarse y renovarse a través de la verdad de Jesús. Pero mira la transformadita ya, hermano. Vamos a los versículos que nos muestran eso. Ya nosotros hemos mirado, repito, en el video que está, hasta el versículo 14 y 15 ya está. Vamos al 17 entonces. El 16, 17. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Tiene usted conocimiento? ¿Es usted sabio? Santiago le manda un recado. Muéstrelo en sabia mansedumbre. Santiago 3:13. Porque si hay celos, si hay contiendas y hay disensiones, esta sabiduría es ¿qué? Terrenal y animal. Pero diabólica sí que feo, ¿no? Hay una sabiduría de lo alto que es como pacífica, tranquila, es calma, es llena de misericordia, es apacible. ¿Lo ha leído? Sí, yo sé que lo ha leído, pero ha sido transformado conforme a esa sabiduría. Entonces miren, aquí está diciendo, ¿no? Sabios, no soy sabio en vuestra propia opinión. ¿Cómo demuestro yo que soy sabio? En mi manera mansa y humilde de comportarme. Santiago 3:13, repito. Eso es lo que da brotes de mi sabiduría. ¿Sí? Dice allí mismo, 17, no pagues a nadie mal por mal. Decía el hermano Fabio en su introducción, leyéndolo, aquí como que me hace falta, como que no hace falta. Aquí nos damos cuenta qué tan transformados, qué tan enfermos o qué tanto ha prosperado nuestra vida. ¿Cómo responde usted cuando le hablan? O cuando le hacen algo, o cuando se entera que dijeron algo suyo, o cuando tal vez, qué sé yo, le faltaron, le fallaron. ¿Cómo reacciona usted? Su reacción le dice qué tanto la verdad de Jesús ha transformado su vida. ¿Sí? La reacción, sola. Nadie de los que estamos aquí le puede decir a usted, nadie. Lo que pasa es que nos tomamos ese atrevimiento a veces, ¿no? Pero nadie le puede decir a usted qué tanto ha transformado la verdad de Jesús su vida. Solamente usted. Por eso hay un mandamiento, hermano, que dice: examinaos a vosotros mismos. Porque nadie lo puede hacer por mí. O por lo menos Dios no da permiso para eso. Nosotros nos hemos tomado un atrevimiento de saltar esa barrera y ponernos a examinar a los demás. Y cuando nosotros examinamos a los demás, terminamos, miren cómo terminamos, pagando mal por mal, no bendecimos, sino que maldecimos, etc. Entonces, dice este 17, procurad siempre lo bueno. Volvamos a la casa de Zaqueo. ¿Qué procuraban las personas que hablaron de Zaqueo ese día de él? ¿Qué procuraban? Y nosotros el domingo anterior leímos en el profeta, a través del profeta Zacarías, cómo Dios restauraría a su pueblo. Yo no sé si se acuerdan. Y dice que una de las cosas que Dios quiere restaurar en nosotros es que hablemos ¿qué? ¿Se acuerdan? Verdad. Hablar cada uno la verdad con su prójimo. Y lo conducente a La paz. la paz. ¿Qué era lo que de Jesús salía? Lo conducente a la paz. Es tan raro, hermanos. Es tan raro. Jesús va donde Pilatos y no le contesta nada. Va donde Herodes y no le contesta nada. Y cuando Herodes y Pilatos se encuentran, ellos no se hablaban. La presencia de Jesús
sin hablar, hizo que estos dos se volvieran amigos otra vez. Solamente la presencia de él sin hablar. Miren el poder transformador de la verdad de Jesús, de la palabra de él. ¿Sí? Entonces, luego dice el 18, si es posible, hermano, en cuanto dependa de quién, de mí. Si vamos a tomarlo cada uno como, en cuanto dependa de mí, debo estar ¿qué? En paz. Pero aquí viene un problema, hermano. Amarás a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo. Y si yo no tengo paz conmigo mismo, difícilmente voy a generar paz. Muy complicado. Muy complicado, hermano. Se convierte Saulo y quiere llegar a Jerusalén después de 3 años de bautizado. ¿Sí? Cuando usted lee que él va a Jerusalén después que se bautiza, en Hechos, no vaya a pensar que fue en esos días que se bautizó. Él llega a Jerusalén 3 años después de su bautismo. Y a pesar de que han pasado 3 años, él quiere llegar allá y los hermanos de Jerusalén están así, ¿verdad? Y los apóstoles también. ¿Qué tuvo que pasar? Un hombre pacificador como Bernabé lo toma y lo lleva y empieza, hermanos, este es un hermano nosotros, y es esto y lo otro y lo otro. Pero ¿qué viene a la mente de los hermanos? El asesino, el jalacristiano, ¿sí? Las verdades de Jesús necesitan transformar toda esa ideología que nosotros manejamos, Señor, para llegar a convertirnos en lo que Él quiere convertirnos. Él quiere convertirnos, y lo planteó y lo dijo, quiero que sean mansos y de corazón, y hallarán descanso para sus almas. La paz para nuestra alma. Entonces, en cuanto dependa de mí, si tengo paz para conmigo, hermano, yo hacer todo lo posible, estar en paz. Y le doy un dato, hermano. ¿Cómo estar en paz con los demás? Zacarías lo dice. Hable lo que sea conducente a la paz. Y ninguno piense que... ¿Se acuerdan? Léanlo otra vez. Vamos a leer. Zacarías 8, versículo 16. Perdón, 16 y 17, ¿verdad? Zacarías 8, 16 y 17. Estas son las cosas que habéis de hacer. Mire, cuando viniera la restauración de todo, ¿no? Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conduciente a la paz en vuestras puertas. Cuando yo cierro mi puerta, hermano, y hablo, o voy a visitar a alguien, ¿cuáles son mis conversaciones? ¿Conduce a la paz lo que yo estoy hablando? ¿Ah? O yo le hago sentir a la persona que habla conmigo o con la que yo hablo que no estoy bien con mi esposa, que mi esposa hace esto, que mi suegra hace esto, ¿sí? Lo conducente a la paz en vuestras puertas. Versículo 17. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ámalo como a ti mismo. Nuestra mente, hermano, necesita ser transformada con esa verdad de Jesús a tal punto, hermanos, que llegue ese día que debiera ser ya como en Zaqueo, de decir, bueno, hasta hoy voy a pensar mal de mi hermano. Pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Así solito porque te lo propones? No, hay que orar. Hay que estar en la presencia de Dios para esto. Pasa que nosotros oramos por los hermanos, oramos por la salud, oramos por esto, oramos por lo otro, pero no oramos por la prosperidad de nuestra alma. Y nos convertimos en personas que oramos, pero no en hombres de oración. Son dos cosas diferentes. ¿Sí? Hombres de oración, cristianos de oración por nuestra propia vida. Velad por vosotros y por el rebaño. Primero, parece egoísmo, pero no lo es. Entonces, orad, hermanos, para que esto sea real. Pero miren bien este dato para ir terminando. Hoy nos llevamos unos minutos más, pero lo necesitamos. Miren cómo está diciendo este relato. Y lo cantamos. Qué lindo cuando el hermano
Dios puso en sus labios que cantaron, no sean vencidos. Bueno, yo no lo sé cantar. El 19 dice, no os venguéis vosotros mismos. Cuando la mente está transformada por la verdad de Jesús, si yo me entero que alguien dijo algo de mí, si yo me entero que alguien hizo algo en contra mía, ¿qué debo hacer? ¿Ah? No más. No más. Yo le hago una pregunta, hermano. Hermano, cualquiera. Hermana Karina. ¿Por qué usted se tiene que enterar lo malo que Fabio me dijo? ¿Se tiene que enterar? Que de pronto mi suegra me hizo mala cara esta mañana antes de venirnos para acá. ¿Se tiene que enterar? ¿Y por qué nosotros hacemos que los demás se enteren? No ha sido transformada nuestra mente. Hablar lo conducente a la paz. Una verdad que transforma, hermano. Basta ya de tanta teología, hermano. Basta ya, hermanos, de tanto conocimiento. Zaqueo no se llenó de conocimiento, sino absorbió en su alma una verdad que le destruyó su manera de ser. Y se la arruinó. ¿Y a Saulo? ¿Y a Saulo qué le pasó? También le destruyeron ese ímpetu, todo ese conocimiento, toda esa rectitud, todo eso que él era, le fue destruido. Y allá quiere llegar Jesús, con su verdad, a destruir. No se venga, hermano. No pague mal por mal. No conteste de la misma manera en que le hablen. No lo haga. No, porque si te hicieron este daño, entonces ahora tú vas a hacer esto. No. Y por eso la cruz es el mayor ejemplo, hermano. Le decían, lo injuriaban, lo clavaban, lo maltrataban. Sus labios permanecieron cerrados y su mente concentrada en cómo perdonarles, en cómo resolverles esa situación lamentable en la que ellos vivían. ¿En qué se concentró Zaqueo, hermano? En la necesidad de su alma. ¿En qué se concentraron sus visitantes? En el mal estado en que él estaba, para ayudarlo, ¿verdad? ¿En qué quiere Juan que se concentre Gallo? La prosperidad de su alma. Termina diciendo, hermanos, así que si tu enemigo tuviera hambre, no seas vencido de lo malo, no te dejes vencer por el mal. Satanás, día tras día, y un audio de esto fue enviado a su WhatsApp, día tras día te chuza con saetas. Cada día hay una prueba, cada día hay algo, no te dejes vencer. Vea la verdad de Jesús para que cuando la leas te transforme. Cada que tengas una dificultad, vea las verdades de Él y encuentra alivio, y encuentra reposo, y encuentra regocijo transformador y consolador en sus palabras. Terminamos de la siguiente manera. Marta y María. Mi hermano leía. ¿Se acuerdan? Eso está en una predicación que les sugiero que la escuchen esta semana porque vamos a compartir de ella el miércoles si es posible. Se llama Jesús quiere ordenar tu camino. Y tomamos el ejemplo de Marta y María y lo comparto ahora. Marta no atiende a Jesús. Cuando va a la casa, ¿verdad? ¿Quién lo atendió? María. Resulta que al tiempo Lázaro se enferma y muere, porque a Jesús le mandan a avisar y a Jesús se le da por quedarse 2 días más. Y cuando llega Jesús, ¿quién sale a encontrar a Jesús? ¿Quién salió al encuentro con Jesús? De las dos. Marta. ¿Y qué hace Marta? ¿Cómo? Reclamarle. ¿Por qué le reclamó, hermano? Si usted hubiera estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. ¿Eso es la verdad? Eso es la verdad. Pero nunca nuestros reclamos
tendrán razón de ser ante los ojos de Dios. ¿Qué le dijo Jesús? Tu hermano va a resucitar, tranquila. Sí, yo sé que va a resucitar, pero en el día final, ¿qué gano con eso? Tranquila. Pero este es el reflejo, hermanos, de nuestras reacciones cuando la verdad de Jesús no nos transforma. María se quedó tranquila en la casa esperando. ¿Por qué? Porque la palabra de Jesús había entrado a su vida. ¿Quién salió a reclamar? La que no lo escuchó. ¿Por qué nosotros, cuando tenemos situaciones difíciles, el corazón empieza a reclamar? Porque la verdad de Jesús no nos ha transformado todavía. ¿Qué le manifestó Marta? Su malestar. Usted hubiera llegado, le mandamos a decir con tiempo. Y cuando llega Jesús, mire ya. Pero ese día pudieron ver la gloria de Dios allí. Entonces, hermanos, prestemos la atención a la verdad de Dios, de Jesús, pero para que transforme nuestra propia vida. ¿Listo? Para eso. ¿Y cómo pudiéramos hacerlo, hermano? El ejemplo de Saulo le puede servir, el ejemplo de Zaqueo le puede servir de mucho. Ríndase a los pies de Jesús. Hoy mismo. No se vaya de aquí, qué estudio tan bueno, qué palabra. No, eso no le va a servir de nada. Pero si usted ahora mismo, cuando llega a su casa, se postra ante los pies de Jesús, que quiere verdaderamente hacer como Zaqueo, como Saulo, me hablará después de los resultados que él hará en su vida. Que Dios nos bendiga, hermanos. Amén.